La suerte de la fea, el podcast, con Angélica Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por estar en este nuevo episodio de el podcast de la suerte de la fea. Oigan, todas la desean, pero también los hombres, no crean ustedes que nomás las mujeres. Y en este podcast, oigan, no solamente platicamos todo lo que se vivió en la grabación de la telenovela la Fea Más Bella, que ya va para 20 años que se hizo esta telenovela y sigue siendo un exitazo, y en Televisa la siguen repitiendo tiro por viaje, y en ViX y en todos lados también está. Bueno, hay un canal en vivo de La Fea Más Bella, ahí nos damos cuenta del éxito que ha tenido esa telenovela, pero ustedes saben que la protagonista de esta historia es Angélica Vale, y no podemos nosotros hacer un podcast hablando de la fea, pues sin que esté Angeliquita Vale con nosotros. Por eso le damos la bienvenida, como todas las semanas. Aquí la tenemos. Angeliquita, bienvenida. Ay, feliz de platicar contigo, corazón, porque además estamos entrando a una etapa de la fea que a mí me gusta mucho, porque es donde ya se empieza a poner más original, pues, porque ya no estamos siguiendo el libreto normal de Betty la Fea, estamos abriendo un poquito los cambios, porque es precisamente cuando se empieza a alargar la telenovela por Ajá. primera vez. Entonces, tengo mucho chisme que contarte. Esto me parece increíble, porque, oye, fíjate, la semana pasada estábamos contando, bueno, estabas contando, Angeliquita, porque yo nomás estoy aquí de metiche y de chismoso, porque en realidad Te quien adoro. estuvo ahí, quien estuvo ahí, quien lo vivió y quien conoce absolutamente todos los secretos, pues obviamente eres tú, ¿verdad? Y me encanta que nos platiques cómo se vivieron todas estas escenas y qué fue lo que ocurrió, porque yo me quedé intrigado. Oye, ¿cómo que te ibas a poner a buscarle casa al novio amante? Pues es que me habla de pronto los papás, como lo estábamos platicando en el capítulo pasado, me Ujú. hablan de pronto los papás, que eran Carlos Bracho y Julisa. Ay, qué divertido era grabar con ellos, qué divertido ¿En era serio? grabar con Carlos Bracho, es la cosa más divertida de este planeta. ¿Cómo crees? A mí, perdón, a mí me parece un actor así como Súper serio, de ¿no? sí, mucho, mucho. Y No Julissa sabes la diversión que es grabar con Carlos Bracho. Porque ¿en aparte, serio? Carlos Bracho y Jaime Camil ya habían sido papá y hijo en otra telenovela, entonces se llevaban espectacular. Ah. Entonces, además que Carlos, no lo voy a quemar, pero es que, no, sí, lo voy a decir. A ver, venga, 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 venga. El gran señor Carlos Bracho, luego se traba muy fuerte, pero muy fuerte. Tiene como un problema que yo lo tengo también, que yo también me trabo y digo una costra porosa, así. Pero Carlos Ah, Bracho también, entonces le decíamos Carlos Brucho, porque se trababa y decía cosas, por una cosa, por otra, y cambiaba. Entonces era una diversión porque nos matábamos de la risa todos cuando a Carlos Bracho le pasaba y cuando nos pasaba a nosotros, porque sí te pasa como actor, no es echarle toda la culpa a Carlos Bracho, pero cuando te pasa como actor, pues ya nomás voltearla y decir, es su culpa. Era culparlo a él, pero nada más porque nos gustaba echar relajo, ¿sabes? Entonces era claro. muy divertido y aparte que es un señor muy divertido. Yo tampoco me lo imaginaba así. Yo lo imaginaba súper serio. Mi mamá había trabajado con él, obviamente joven, sabía que eran amigos, pero a ella no le tocó trabajar tanto con él. A mí sí, porque pues era toda la parte de conceptos, pero era muy divertido. Y mi Julia amada, bueno, imagínate, Julisa, que la conozco también de toda mi vida, que es como mi tía, pues mucho cariño, había mucho cariño en esa telenovela y era muy divertido grabar con ellos. Pero bueno, Oye, esto oye, que espera, vas, perdón. dime, Es dime. que aparte Julissa, pues le tocó la época del rock de los 60 igual que a tu mami. O sea, las 2 eran, pues digo, Julissa la consentida del profesor, ¿no? Y luego ya Exacto. ves que hacen estas caravanas artísticas del rock y todo eso. No sé si Julissa ha ido a cantar ahí, pero yo supongo que con ella sí debe haber como una relación más cercana, ¿no? Fíjate que la relación se dio, o sea, no, digo, a ver, mi mamá empieza su carrera de teatro con Rita Macedo, con la mamá de Julisa, donde Wow. salía en una obra de teatro que se llamaba La Mala Semilla, Ujú. una niña asesina increíble, y mi mamá lo hacía maravillosamente bien, porque dulce, 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 y al final era la asesina, con Rita Macedo. Entonces, pues imagínate, se conocen de toda la vida. Aparte, Julisa, hija de Luis de Llano Palmer, ahí tenía 10 Palmer. años mi mamá cuando hizo esa película, digo, Mm.
esa obra de teatro con Rita Macedo, tenía 10 años. Me imagino Wow. que Julissa iba también de chiquita a ver a su mamá al teatro y pues ahí se encontraban, creo yo. Después, pues las dos se vuelven cantantes del movimiento de rock and roll en español. Obviamente, lo que pasa es que nunca fueron amigas tan cercanas, las dos tenían como diferente modus vivendi, pero sí, como que tenían cada quien su vida, y cada quien su trabajo. Mi mamá trabajaba muchísimo, pero siempre fue una persona que, o sea, conocida para mi mamá, vamos, nunca, no es que eran enemigas o no saludaban o no se conocían, no, siempre hubo una relación cordial, obviamente, y creo que la relación más fuerte fue cuando se me ocurrió andar con Alejandro Ibarra. Oh, o sea que, a ver, ¿Cómo? Julissa, Mi primer beso fue con Alejandro Ibarra en un ensayo de Vaselina. ¿cómo crees? A ver, o sea Claro, que fue el primer beso de mi vida, a mí me lo da Alejandro Ibarra en un ensayo de Vaselina y yo moría por Alejandro. Ya después fuimos novios. Pero entonces Julissa le empieza a rentar el teatro a mi abuela, el Teatro Aldama, y es así como llega Vaselina al Teatro Aldama, y es como yo llego a ser Sandy y Alejandro Dani, y yo moría de amor, hasta que fuimos novios. Que wow. tampoco es que Julissa se la pasara en mi casa, no, pero sí me tocó convivir mucho con ella, y con Cata, que era la nana de Alejandro Ibarra, que era una nana maravillosa, pero pues convivíamos en el teatro todos los días. Ya después Julissa le siguió rentando el teatro a mi abuela para OV7, bueno, para lo que era la Onda Vaselina, porque la Onda Vaselina debuta en el Teatro Aldama. Sí, 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 es Y cierto. mi abuela era la que manejaba el Teatro Aldama, entonces yo me la pasaba ahí y con Julie conviví muchísimo. Ya después, pues en La Fea, ya después volvimos a hacer Vaselina. Esta última Vaselina que hice, Julie fue varias veces y convivir con Benny, convivir otra vez con Alejandro. Pues es que yo me siento que somos como primos, o sea, nos conocemos, a Benny y Alejandro los conozco pues igual de toda mi vida, ¿no? Y aunque no nos vemos mucho, sabemos que ahí estamos. Yo sé que mi compadre Alejandro, porque eres mi compadre, porque soy madrina de su hijo, A ver, yo a sé que ver, a ver, vale, a ver, o sea, ¿cómo está esto de que con Jaime Camil te besabas y ahora eres comadre? Con Alejandro pero, Ibarra te besabas y ahora eres comadre. a ver, espérame, porque con Jaime Camil me besaba, pero nada más en la novela. Con Bueno, el pero te Ibarra sí me besabas. besé, con Alejandro sí me besé fuera de escena. Ese sí, pero Ah, teníamos 12 años, éramos un par de escuincles. Yo tenía 12 años, él tenía 15. Era yo una escuincla total, que evidentemente terminó conmigo porque él ya hacía cosas que yo no hacía y entonces tuvo que irse con otras muchachas que ya hacían esas cosas que sí, yo. cosas de grandes, ¿no? Cosas de más, pues es que sí me llevaba 3 años y en ese momento 3 años era mucho. O sea, yo Claro. tenía 12, el 15, pues sí me enseñó a besar, evidentemente, pero ya cuando yo tenía 14, a punto de cumplir 15, él tenía casi 18. Él ya estaba más que preparado, ya alcanzaba el timbre Ah, y yo no. claro. No, Y, y, y tan bello, aparte, Tan bello Alejandro que prefirió buscarse otra. Pues yo creo que también por no meterse en líos con mi familia. oye, pero aparte, Alejandro, primero que todo, buen gusto para las mujeres, buen Sí, gusto, ¿no? anduvo con todas el canijo. Qué bárbaro, este muchacho, la envidia de muchos, al Alejandro Pero Ibarra. te digo una cosa, yo Ah, creo que me atrevo a decir, y que mi compadre me desmienta, pero me atrevo a decir que creo que la primera vez que Alejandro de verdad se enamoró, puppy love, ¿no? Como se dice, así de niño chiquito, yo creo que sí fue conmigo, fíjate. ¿en Me atrevo a decir, igual serio? que yo, sí, igual que yo, nos quisimos mucho. Nosotros decíamos, nada más cumplas 18 y nos casamos, ¿vale? Yo decía, sí, a los 18 nos casamos. De verdad, fue el primer amor precioso de mi vida. O sea, fue tan bonito y tan adorable. Y él, imagínate, se fue a Boston a estudiar música, regresó porque me extrañaba, empezamos a hacer los tenis rojos, Julissa jamás me lo perdonó, pero bueno, te amo, Julie. Y sí, yo también me hubiera enojado mucho si le hicieran eso a mi hijo, me enojaría espantosamente. Ahora la entiendo. Pero en ese entonces regresó porque no pudo más de estar lejos de mí, se fueron solo 6 meses y llorábamos y nos escribíamos cartas de amor. Ay, qué lindo. Regresó, hicimos los tenis rojos. No, no, o sea, la verdad,
Tuvimos un romance de niños muy bonito, nos quisimos mucho y creo que la base de ese amor fue un amor tan puro y tan bonito, que yo creo que por eso nos amamos hasta el día de hoy, no como pareja, pero sí como amigos, como hermanos, como primos, como de familia, de toda la vida, ¿sabes? O sea, Alejandro, y yo sé que cualquier cosa que yo necesites, compadre, nada más óyeme, te necesito, ¿no? Y Ah, todavía le debo traer a mi ahijado a Disneylandia, se lo he prometido muchísimo, se lo voy a cumplir. Pero hay un amor muy bonito de familia entre Alejandro y yo. Cosa que pasa también con Jaime. A ver, Jaime lo conozco desde que tengo 5 o 6 años, por ahí, cuando en- íbamos a casa de Luisito Rey, que era mi vecino, con Luis Miguel. o sea, perdón, vale. ¿Tú viviste en la famosa cerrada de Avenida San Bernabé también? No. No, cuando Luis Miguel se muda Porque, a cuando le dan el anticipo, ujú. que se muda a la gran casa, Ajá. ahí es donde me volví vecina de Luis Miguel. Ya, 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 Mi ya, ya, casa ya. estaba a 5 casas de su casa y pues a cada rato se armaban fiestas de los papás y pues los hijos teníamos que ir a jugar. Y entonces jugábamos Jaime, Luis Miguel y yo. Claro que a mí siempre me ponían de público, siempre. Pues es que estaba yo chiquita, quieras o no, Jaime es más grande que yo, no tantos años como Miki, pero pues Miki sí es como 6 5 años más grande que yo. Entonces, pues en ese entonces yo tenía 6 y ella 11 y el Sí, otro no, no. 8 9 pues no, o sea, no, o sea, yo era la niña que qué hace aquí, ¿no? Entonces, sí, claro, pero pues sí jugaban conmigo los pobres, yo enamorada de Miki toda la vida. Jaime nunca me gustó, siempre fue Miki. ¿En serio? Este, ¿Quiénes más estaban ahí? ¿Tú te acuerdas? O sea, estaba Jaime Camil, estaba Luis Miguel, ¿quiénes más? Lucero, Lucero, pero ya Lucero, ya cuando ya Luis Miguel ya era famoso. Ujú. Ya cuando, o sea, nosotros fuimos antes de que fuera famoso. O sea, a mí me Guau. tocó conocer a Luis Miguel, llamarlo o sea, Luis Miguel saca su disco y me invita a la conferencia de prensa. Y ahí voy como fan, porque además, ya te había contado esto, no te había contado esto del ¿De Club de la qué? Amistad, de que me iba a No. ver a mi show y quería que entrara a mi show Luis Miguel. ¿No? Luisito Rey quería que Luis Miguel entrara. Yo tenía un show que se llamaba El Club de la Amistad y era un show donde niños hacíamos magia, cantábamos, imitábamos, hacíamos de todo un poco. Y Luisito Rey le decía a mi abuela, por favor, mete a mi hijo, porque la compañía nomás no, o sea, la compañía disquera ya nos dio el dinero y todo, pero nomás no responde, no sabemos cuándo saca el disco, mételo a cantar, por favor, no sé qué. Y mi abuela le dijo, en cuanto se salga un niño, te prometo que lo meto. Y exactamente se salió el mugre escuincle cuando ya la compañía le dijo, la compañía disquera le dijo, no, ahora sí ya va a salir. No. Y entonces ya por eso Luis Miguel no empieza su carrera conmigo, porque si no hubiera empezado su carrera en un show mío, imagínate. Y ese Guau. mismo show me iba a ver Alejandra Guzmán, porque Alejandra, en las noches se presentaba Enrique Guzmán y yo me presentaba sábados y domingos en las mañanas. Entonces Alejandra bajaba con su hermana Daniela a ver mi show. Mientras el papá, pues imagínate, dormido, porque le tocaba trabajar de madrugada, a las 12 de la noche era el Guau. cabaret, y de día Alejandra y Daniela bajaban a ver mi show. Imagínate eso. Bueno, con razón, entonces tienes súper estudiada la Guzmán, porque eso sí, la receta de la Guzmán te sale, pero Pero además te digo que una vez me la encontré, ya cuando ajá. ya la imitaba, me la encontré en una disco y me decía, a ver, ven, vamos a practicar. Y ¡Ah! entonces, te lo juro, se ponía a hablar conmigo y me decía, a ver, cántame. Y yo, despertar, lo sé. Y la otra más abajo, siempre es muy duro. O sea, no, Alejandra, ¿cómo no la voy a llamar? De toda ¿En la vida. serio? Además que mi abuela y su mamá fueron amigas desde muy chavas. Se conocieron muy jóvenes en el cine y fueron amigas desde muy chavas. Incluso le ayudó mucho mi abuela a Silvia Pasquel. Cuando nació Silvia Pasquel, le ayudó mucho mi abuela Silvia Pinal. Fueron muy amigas Silvia Pinal y mi abuela. Eran más o menos de la misma edad. Este, se llevaban, creo que unos 3 años por ahí le llevaba mi abuela Silvia, y eran Mm, muy amigas de toda la vida. Luego Silvia Pasquel ah, sale de la hermana de mi mamá en Muchacha Italiana, viene a casarse, y luego ya. Alejandra, aunque es más grande que yo, pero pues Alejandra y yo igual nos conocemos de toda la vida. Pues es que
nos conocemos de todo lo habido. Y a Jaime, te digo que lo conocí en la casa de Luis Miguel hace muchísimos años. Y luego descubrimos que íbamos en la misma escuela, Aparte de todo. aparte de todo. Íbamos en la misma escuela, lo ves que él iba en la sección mexicana y yo en la sección francesa, del Liceo ¿Cuál? En la Franco-Mexicano de Polanco. yo pensé que en la Simón Bolívar. Fíjate, yo pensaba que ahí iban todos. No, fuimos los dos, fuimos al liceo. Thalía también fue al liceo, por cierto. Guau. Thalía entró creo un poco después, pero sí, ahí estábamos todos, estábamos, bueno, Jaime, Thalía y yo estábamos, y Jaime y yo fuimos muy amigos siempre, de hola, ¿cómo estás? Nos saludábamos siempre, porque teníamos en común a Miki. Este, hasta que hasta que sacó su disco, ya se volvió muy famoso y muy guapo y todos morían por él. Y yo dije, ay, qué guapo está mi amigo, cómo seré bruta, porque siempre me gustó más Luis Miguel, qué bruta. Pero sacó su disco y ahí fue donde ya nos unimos más, donde ya empezamos a ser amigos, 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 amigos. Pero estás Este, hablando del disco de Dos Enamorados. no, 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 Miki, con Jaime. Ah, O sea, Jaime. con Jaime yo me vuelvo jazz, o sea, nos conocemos de toda la vida y siempre nos Ujú. encontrábamos y nos saludábamos y siempre fuimos lindos uno con el otro, pero realmente amigos, amigos no empezamos a ser como hasta el 99 por ahí, que yo estaba en Hoy y él saca su disco, me dice, vente, te invito a mi presentación, no sé qué, porque ya insisto, nos Ujú, conocíamos de toda la ujú. vida, pero no éramos tan amigos. Ahí fue donde ya nos hicimos amigos de verdad, donde ya era de, oye, voy a estar en Acapulco, yo también, nos vemos en mi casa, ahora le va. Ahí fue donde ya nos hicimos amigos, donde ya conozco a su papá, no como amigo de mi papá, de mis papás, sino ya como el papá de mi amigo, Claro. ¿sabes? Y también tengo historias preciosas con Jaime Papá, que siempre fue mi segundo papá, entre José José y Jaime Camil Papá. Los dos fueron mi segundo papá después de que mi papi se fue, pero se portaron divinos conmigo los dos. Pero ahí fue donde ya nos empezamos a llevar bien. Entonces, comprenderás que 6 años después, cuando me habla Rosy y me dice, espero a Jaime Camil, le dije, por favor, no con nadie más voy a tener esa química más que con Jaime. Que Porque fíjate, Jaime y yo hasta la fecha nos juntamos y no sé qué nos pasa, los dos somos muy simples, como que tenemos el mismo sentido del humor, la misma vibra, la misma onda, y nos juntamos y nos morimos de la risa. que además los dos pudieron haber hecho carrera en la música, grabando discos y discos y discos, porque los dos cantan muy bien. Y por Ay, alguna extraña razón, los dos nos sacaron, creo que 2 discos y hasta ahí quedó la carrera. yo Yo sé qué creo más, pero no importa. ¿cuántos discos sacaste, Vale? En la compañía disquera, en Sony, bueno, que era CBS, saqué Ujú. 3. 3 Pero si te pones discos. a contar, o sea, de Solís, ¿3? Sí, 3, ya ni me acuerdo. Ujú. 3, y luego saqué 4, uno independiente, que valí gorro, porque pues, lo produje yo. Y la verdad es que eso del mundo de la música es bien difícil. Si no tienes mucho dinero, no te tocan las Sí, estaciones de radio, sí. no, es bien difícil. Y la verdad es que sí, me di un poco por vencida. Y también la vida me empezó a llevar por otros lados. O sea, yo por querer cantar fue que acabé imitando. Gracias a que imité y llegué a la parodia, me dan la fea. Entonces, mira, Dios trabaja en formas misteriosas, así que no me quejo. Todo ha llegado como ha tenido que llegar, Bueno, precioso. Y sí, los dos creo que nos quedamos con el gusanito de haber sido cantantes, pero nos desquitamos mucho cantando juntos, Jaime y yo, en esta telenovela. porque también eso hay que decirlo. En la novela interpretan, sus temas y bien, oye, pues los pusieron de entrada también, de salida, y la verdad es que se escuchan Era muy de padre salida, el dueto de Jaime y yo era el de salida, el que de lo salida hizo y Amaury Gutiérrez. fíjate, Me acuerdo que fíjate. cuando llegué a grabar ese tema, yo estaba de un nervioso, decía: "¿Cómo voy a grabar con Amaury Gutiérrez?". Porque Amaury Gutiérrez yo lo amo, y me sé todas sus canciones y todo. Entonces, yo lo veía y decía: "Güey, estoy con Amaury Gutiérrez". No sabes el nervio que yo traía. Ay, no, 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 me costó mucho trabajo esa grabación porque se me salía la fan que todos llevamos dentro y entonces estaba yo enfrente a un ídolo. Híjole, no, sí me costó mucho. Ese fue Jaime que le habló a Mauri y a Mauri nos compuso la canción y estuvo padrísimo y la acabamos de volver a cantar en el Auditorio Nacional que estuve con mi mamá, con el show. Ujú, Invité a ujú. mi amado James y nos fue padrísimo y la volvimos a cantar después de tantos años. La tuve que oír, pues ya no me acordaba. ¿En serio? Pues no te digo que ahí andaba yo, vale.
Ay, qué Sí, belleza que fuiste. pues sí, las fui a ver a las 3 porque también salió Angeliquita chiquita. También, mi niña tan Sí, pues chula. ¿Quién iba sí. a decir que íbamos a volver a cantar Jaime y yo ese tema en el Auditorio Nacional y que mi hija iba a debutar como cantante? Ahí te No, y encargo. aparte de todo, la gente emocionadísima cuando escuchó la de la fea, porque Sí. vuelvo a lo mismo, sí, ya pasaron casi 20 años de que se hizo la novela, pero con todo y todo, la gente haz de cuenta que la hicieron ayer. La gente Mira, los tiene en la mente. ese cariño tan enorme que nos dieron esa noche, digo, no nada más a mi mamá y a mí, pero cuando entró Jaime, ese Auditorio Nacional, eres testigo, ese Auditorio Nacional se cayó. O sea, fue la mejor sorpresa de la noche que llegara mi compadre y poder cantar juntos y poder echar relajo un poquito arriba de un escenario. Ay, le voy a agradecer siempre a mi querido James que lo haya hecho porque somos familia, te digo, nos queremos bien. Y ya nos fuimos del tema que tenemos que hablar, que es de la bolsa roja y la casa. Y la casa, vale, ya mira, Todo por empezar a hablar de Julisa, ¿vieron? Me sacó todo el chisme en 2 minutos. Pero no, bueno, no, 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 pues digo, pues es que yo dije, ¿y a poco la Vale iba a ser nuera de la, de la consentida del profesor? Fíjate nomás. imagínate, imagínate, pero no, estábamos muy chiquitos, el Ibarra y yo, y te digo, hasta la fecha tenemos una relación muy hermosa. Pero bueno, resulta ser que los suegros me hablan y me dicen, cómprale una casa a mi hijo. Entonces, ¿a quién le hablo? Pues a Tomás, obviamente para que me ayude. Y Tomás, pues obviamente le decía a mis papás se unen, vámonos a buscar casa. Y fíjate que supone que empezamos a buscarla una noche, ¿no? La casa donde van a vivir Marcia y don Fernando. Ajá, Pero qué bonitas escenas echaron mi mamá y don Cheps. en el Qué carro. bonitas en el carro. Cuando Tomás y yo nos bajamos dizque a ver la casa y Tomás empieza a coquetear con la que está vendiendo las Ajá. casas, que es una chava muy guapa, evidentemente. Ay, esas escenas valen oro. O sea, yo no es porque sea mi mamá, pero estás viendo a Angélica María con José José. Ay, Y sí. todavía de fondo está la canción de Amor, amor, que te pintas de Pintas de cualquier. cualquier color. Ay, sí. Esas, por ejemplo, todas esas escenas se las escribieron a mi mamá porque obviamente el personaje de mi mamá era mucho más pequeño, era mucho más importante el personaje de Don Erasmo que el de Sí, Julietita. Pero al ser mi mamá y además que a la gente le gustaba mucho vernos en pantalla juntas. Entonces le empezaron a escribir otras cosas a mi mami, otras escenas, y esas escenas de amor con Don Cheps, o sea, que hablaban de cómo se habían enamorado y lo que se querían, y ay, mi viejo, ay, tan bonitas escenas, de sí, verdad, sí, qué sí. bonita, las gocé muchísimo viéndolas, porque te digo que nunca las había visto. O sea, como que las leía, ¿no? Cuando me entregaban los libretos, las leía y decía, "Ah, mira qué padre escena, pero pues ya next, ¿no? Me fijaba más en las que me tenía yo que aprender, no aprender de corazón, pero sí leer y saber lo que estaba pasando con mi personaje, ¿no? Entonces, nunca me tocó verlas. Y ahora que me tocó verlas, sí me tocó el corazón, más que mi querido Don Cheps ya no está con nosotros, mi amado José José, pero sí, me tocaron el corazón muchísimo. Dije, qué importante, oye. Qué La verdad es que sí. Fíjate, de esa escena de la del coche, hasta ahorita que la mencionaste, dije, sí es cierto, y con la música de fondo de Don José, qué bonito, porque aparte, ¿sabes algo? Se notaba el cariño bueno, yo creo que hasta el día de hoy, de tu mami con Don José José, ahí te das cuenta, o sea, que había una buena relación, que se querían mucho, y uno como público, claro que disfrutaba de esas escenas. Fíjate qué bonito. Estamos hablando de la familiaridad que tenía yo con Julisa, con Carlos Bracho, obviamente con Jaime, Con la Camila. misma Rosita Pelayo. Y mira, de pronto también otro tío heredado de la vida, mi amado José José, mi don Cheps, que te digo que siempre lo digo y lo repito y lo seguiré diciendo, pero creo que tuvimos la suerte de hablar con él incluso muy poquito antes de que falleciera, siempre adorable, siempre con un amor, siempre como si fuéramos familia, de verdad, un cariño de familia, honesto, lindo, puro. No, no, pues es que estaba yo muy bien rodeada de gente muy hermosa en mi vida, que ahora me doy cuenta, ¿no? Que dices, wow, mira toda la gente que se reunió ahí y los nuevos, ¿no? La gente que ya me dejó
como Luis Manuel, ¿no? Luis Manuel Ávila, que ya me lo dejaron de hermano para siempre. Qué cosa, ahora que estoy viendo la novela, qué talento de muchacho, qué no le cabe en el cuerpo. O sea, Es es una de las ventajas, yo creo, de haber iniciado la carrera, o haber nacido más bien dentro de la carrera, que toda la gente te conoce, toda la gente te ubica, con todos tienes una buena relación, incluso la gente nueva que es dificilísimo que alguien diga: "No, no, nunca he escuchado a La Vale". Claro, si no te conocen por la música, te conocen por la actuación, por el teatro, por las imitaciones, por lo que sea, pero siempre vamos a saber de La Vale por algo. Y gracias. en esta novela se nota la armonía. Sí, de pronto, Sí. o sea, llegaba gente como bien nos lo decías en algún momento, como que no estaba tanto tiempo en la novela, que llegaban como de entrada por salida, pero con todo y todo se notaba la armonía, ¿eh? Y por eso esas escenas de mi mamá y don Cheps, yo creo que también por eso eran tan especiales, porque como tú bien dices, se notaba la armonía y se notaba la armonía también con Tomás y yo. O sea, toda esa parte donde está, oye, ¿cómo se graba con esta cámara? Ay, pues, no sé, Tomás, ya ve, yo ve, ya hazlo. O sea, era como una hermandad ya ahí, muy fuerte, pero es que sí, o sea, digo, aunque nunca le hablé así a Luis Manuel en la vida real, evidentemente, pero sí, sí había una hermandad ya muy fuerte, ya para esos capítulos estábamos muy unidos. Y me acuerdo que el ir a buscar casa todas esas escenas fue muy chistoso. De quien no me acordaba era de Alicia Encinas. Alicia Encinas estuvo, sí es cierto. No me acordaba que había estado, y mira que yo grabé escenas con ella. Te digo que todas estas ya Mm, fueron muy borradas porque creo que el cansancio me estaba ya matando, literal, sí es durante esos cierto. capítulos. Pero, ajá, que llegue y le empieza a tirar la onda a mi papá, y le empieza a tirar la onda a Tomás, ay, que la famosa Matilde, que luego empieza, ay, no, qué diversión, que es cuando empezamos a buscar casa en la mañana, y entonces cree que Tomás, por hacerse el millonario para variar, esta le empieza a tirar la onda horrible, yo me quiero morir, porque aparte estoy llegando tarde con don Fernando, quien tuvo unas pesadillas espantosas por no encontrar la bolsa roja. Sí, es cierto. Oye, porque en esa pesadilla que dices, yo me acuerdo que decía: "Mis papás, se van a enterar mis papás, soy un mal hijo, ¿qué van a pensar de mí?". Sí, 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 se ponía medio mal, ¿no? Pues es que te digo que los escritores ya no sabían qué hacer para desaparecer la maldita bolsa roja, porque todavía no la podía leer, todavía faltaban muchas cosas, todavía, bueno, se va Marcia a Alemania junto con Omar, es por eso que Omar le deja todas las instrucciones de Eh, lo que tiene que hacer con Leti, pero lo que no contaban es que nosotros también nos íbamos a ir a Alemania. Eso ya se los contamos un poquito más adelante, porque sí acabamos en Alemania porque era el mundial y Televisa quiso que fuéramos, tanto don Fernando como yo, a Alemania. Entonces estaban también tratando de acomodar todo para ver cómo le hacían que estos dos personajes llegaran a Alemania. sí, porque además en la historia, en la de Colombia, no sucede. O sea, cuando se van creo que sí fue a Teo, que fue a Miami, se van, tanto Calderón como Marcela, no viaja Betty y tampoco don Fernando, bueno, No, don no, no. Armando, Aquí ¿no? literal era el mundial del 2006 en Alemania y Televisa dijo: "Tienen que ir, por favor". Y Pepe Bastón, que en ese entonces era el mero mero de entretenimiento en Televisa, Ajá. dijo: "Yo quiero una escena de Armando Hoyos con la fea". Y literal le cumplimos el sueño. Incluso Pepe Bastón, no sé cuántos años después, hasta creo que hasta que se salió, tenía una foto de Eugenio y yo en su oficina, ¿En de él serio? Armando Hoyos y yo de Leti. Sí, la tuvo mucho. ¡Guau! Oye, Sí. digo, estás hablando de Pepe Bastón, digo, para que tenga algo ahí guardadito, pues no. Digo, teniendo a todo el elenco de Televisa, imagínate. Sí, tenía una foto de Eugenio haciendo Armando y yo a Leti, porque le gustaban mucho esos 2 personajes juntos. Y sí creo que fue un acierto maravilloso, tanto para la telenovela como para el programa de Eugenio, porque hicimos ¿fue programa de Eugenio? No, fue precisamente para el Mundial. Hicimos como De un la jugada, crossover. ¿no? Ajá, hicimos como un crossover. Ujú. Yo salí haciendo sketch con Eugenio y Eugenio salió en la telenovela.
Entonces, sí, hicimos como un crossover muy interesante ahí. Pero eso ya, ahorita luego les cuento del viaje a Alemania, porque también fue todo un relajo, nos estamos adelantando mucho. Apenas Okey. se van, Oye, apenas se van, ujú, apenas se van estos dos locos, dejan la bolsa roja se la roban los niños, el sobre se queda en el portafolio de don Fernando. Leti, que es muy decente, por supuesto que jamás va a abrir ese sobre y no lo encuentran y qué susto. Y las pesadillas que tiene este señor son maravillosas. Sí se lo merece. La verdad es que sí, don Fernando se merecía esas pesadillas y más. Y claro. incluso llega de noche a buscar la famosa bolsa roja Ujú. y Celso lo cacha otra vez, porque Celso lo cacha primero vestido de mujer, se acuerda precisamente de haberlo cachado ahí también, buscando la famosa bolsa roja. Ah, qué relajo con la bolsa roja, ¿eh? Qué cosa. Sí, porque, bueno, si no estoy mal, también llegó de repente la güera y llevaba una bolsa que Lo que, pensaron que era lo que pasa es que la güera necesita dinero, entonces necesitaba siempre. 500,000 pesos para poder seguir viviendo. Entonces lleva todas sus joyas, habla con el papá le dice que jamás en la vida le va a dar ese dinero, que puede empeñar todas sus joyas, y entonces la pobre agarra todas sus joyas, las mete en una bolsa roja y llega con la bolsa roja a la empresa y se arma un relajo porque obviamente Juanita quiere agarrar la bolsa roja, al final la acaba agarrando don Fernando, se enteran que don Fernando agarró la bolsa, eran las joyas de la güera oxigenada. Ay, no, qué desastre con la bolsa roja. Y Leti, ni por aquí de la bolsa roja. No, Nunca no, se no, enteró. porque aparte cuando se entera la oxigenada, obviamente hace el coraje de su vida, ¿no? O sea, se pone furiosa. ¿Y te acuerdas que le echó la culpa a todas las del cuartel? A A Juana, sobre todas. todo, ya la quería correr, va con López y todo, Sí. allá, porque ya las quería correr. Ay, no, y además echó una frase que qué risa me dio, dice. Aparte se burlan mucho de usted, López, ¿por qué? Porque dice que usted tiene más pelo en las cejas que en la cabeza. Bueno, y eso sí era cierto, ¿eh? Tanta sí, sí es cierto. Ay, pero pobre Sergio, ¿por qué le dijeron eso? Te digo que estábamos en una época donde nos podíamos decir de todo y nadie se ofendía, qué cosa. Pero bueno, Oye, y entonces a final de cuentas sí encontraron la casa, ¿no? exacto, al final de cuentas, Tomás y la fea encuentran la casa, pero con esto de que le estaba tirando la onda a la Matilde a Tomás, pues Tomás Ujú. le empieza a decir que no, que es su casa para él y para Leti, que ya se van a casar, que va a ser su Sí. mujer. Y entonces graban un video cachetito con cachetito y agarrados de la mano viendo toda la casa para que la mujer deje de molestar a Tomás y es cuando decide empezarle a tirarle, es cuando decide tirarle la onda a Erasmo, a mi Sí, papá. sí, claro, porque lo que quería era dinerito. Entonces había hecho Claro, y dice, o de uno o de otro. sí, estos son supermillonarios y entonces pues de aquí me agarro y de aquí voy imagínate, de aquí ya Porque la hago. aparte, si no estoy mal, es que es justamente, que va y le dice a don Erasmo: es que ¿qué opina del noviazgo, del matrimonio de su hija con Tomás? Pues imagínate el pobre de don Erasmo. No, el pobre de don Erasmo, de verdad que por poco y le da un ataque, o sea, aparte Claro, el ataque total, pero pues también el otro haciéndole caras de que no diga nada, por favor, porque me va a caer encima. Entonces le cae claro. encima a ella. Y luego además, hablando de la bolsa roja, Ujú. las del cuartel se vengan es que qué bárbaras las del cuartel. Pobre Alicia, se vengaban de Alicia pidiendo limosna, ¿te acuerdas? Que agarran los botes y empiezan a pedir limosna en todo conceptos para ayudar a Alicia y que pueda salir de su... Y entonces llega Celso, todo lindo, con otros dos amigos, a decirle, mira, juntamos este dinerito para ti, para que no estés tan mal. Y la babosa de Alicia todavía se ofende. No, bueno. Bueno, es que será pobre y no tendrá dinero y lo que quieras, pero a final de cuentas, pues tiene un estatus que cuidar, ¿no? O sea, ella decía, pues, ¿cómo van a decir que estoy limosneando? Pues no. Ay, yo sí lo hubiera aceptado. Oye, era una ayudadita de los compañeros de trabajo, no estaba mal. Claro, claro, claro. Y a final de cuentas, cuando don Fernando abre la bolsa y se encuentra todas las joyas y todo, ahí yo no me acuerdo qué pasó, porque sí se da cuenta que eran joyas, ¿no? Sí, se las regresa.
¿Sí se las dio? Se las acaba regresando, porque acuérdate que no me acuerdo si era, no me acuerdo si fue la Pelangocha o Rosita Pelayo quien lo cacha. Creo que es Sí, Rosita. Creo que Rosita ajá. Pelayo le dice: "Don Fernando, también ayude a Juana", no sé qué, y entonces le pide ayuda y total que le acaba regresando las joyas, porque sí me acuerdo que la güereja, si bien que fue a empeñarlas. Claro, claro, porque todavía don Fernando creo que dijo: "No, pues es que me las encontré en el suelo, por eso yo las recogí, pero no se las robé", o sea, yo nada más las estaba, Las este estaba cuidando. exacto, exacto, exacto. Oye, y desde ahí es donde empieza ya también el tema. Yo no sé por qué Leti ya empezaba como, no sé si a rechazar a don Fernando, o ya se daba cuenta como que el amor iba muy en serio y ya le daba miedo, pero yo siento que ella ya empezaba como a tomar distancia, ¿sí era así o no? No, no creo. Creo que más bien le pasaban muchas cosas. O sea, primero, como te digo, creo que es una mujer que no iba a dejar a su familia por don Fernando tampoco. O sea, no voy a Sí, dejar de hacer mis cosas. Y les empezaban a pasar muchas cosas. O sea, tenía que llegar a la casa, tenía que no podía fallarle al papá más, porque pues ya se había tardado mucho, tenía que ir a buscar la casa. De pronto todo este relajo de la casa le cae, horrible, porque incluso le dice a don Fernando que tiene unas cosas personales, que va a llegar tarde. Bueno, le habla a Paula sí, María le da el mensaje, y ahí te encargo que después se entera que estaba con Tomás Mora. sí es Entonces, no es cierto, que lo haga a propósito, está con Tomás Mora porque está buscando casa donde van a vivir don Fernando y Marcia. sí es Pero cierto. al no decirle, porque acuérdate que le hablan los papás y le dicen: "¿Qué pasó con nuestro encargo?". Y la otra les inventa que les había mandado chipotle. Sí, pero porque cuando le hablan los papás estaba Fernando con ella. Está Entonces no Fernando podía con ella ajá. y entonces le dice: "No, pues, no, unos chipotles, estoy mandando unos chipotles muy hermosos, usted no se preocupe, muy feliz, todo tranquilo", porque obviamente, pues, no quiere tampoco decirle a don Fernando lo que está haciendo, ¿no? Pero ay, no, no, la Leti yo no creo que lo rechazara. Yo creo que de verdad les empiezan a pasar muchas cosas y no tienen tiempo pues, para hacer otras cosas que quisieran hacer los 2. Y además, acuérdate que les llega el rollo de un comercial de última hora, pero no está Luigi, no está Marcia, no está Omar, ¿cómo le van a hacer? Y Ah, entonces las del cuartel se quedan diciéndole a don Fernando: nosotras vamos a sacar este comercial adelante. fíjate nomás, ella siendo de administrativo, ahora resulta que ya andaban también en la parte creativa. Angélica, eso, si te parece bien, nos lo cuentas, por favor, la semana próxima, en el siguiente episodio del podcast de La Fea. ¿Te parece bien? Me parece más que perfecto. Angélica, muchísimas, muchísimas gracias por habernos platicado tantas anécdotas, experiencias, tantas cosas, incluso personales también. Muchísimas gracias por abrirnos tu corazón y por regalarnos tanto, tanto, tanto entretenimiento. Muchísimas gracias e invitamos a toda la gente a que por favor dejen un like, por favor síganos también en el podcast de La Suerte de la Fea. Recuerden que todos los martes estrenamos un nuevo episodio, pero se queda ahí en las redes para que ustedes lo puedan ver o escuchar cuando gusten y cuando manden. Por lo pronto, Angélica, mil gracias. Gracias a ti, besos enormes y nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho, pásenla bonito. Adiós. La suerte de la fea, todas la desean. Con Angélica Vale, el podcast.